Amada Iglesia de Dios, de nuevo pasa a vosotros, amigas y amigos que están con nosotros a través de estos medios de comunicación. Queremos de nuevo darles nuestras más sinceras gracias por vernos y escucharnos en nuestras alabanzas y en nuestro estudio de la palabra. Le invitamos a que esté con nosotros en nuestro templo una vez que abramos en los diferentes servicios que tenemos durante el día del sábado. Ya se ha mostrado anteriormente donde se nos da el horario de los servicios que normalmente tenemos. En estos momentos, debido al problema que tenemos con el virus, que está todo el mundo, nosotros nos vemos forzados a tener nuestro templo cerrado, pero estamos llegando hasta usted con el estudio de la palabra hasta su hogar a través de estos medios de comunicación. Así es que en esta tarde, hermanos, les invitamos a que estén con nosotros a estudiar la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros y abrir sus puertas, y quiera el Señor abrir también nuestros corazones para alabarle y estudiar su palabra a través de su Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga. Eran 100 ovejas,
Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Hermanas, hermanos, amigos, amigas que están con nosotros a través de estos medios de comunicación en estos momentos, les damos las más sinceras gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares para compartir con ustedes las alabanzas a nuestro Dios y también el estudio de la palabra. Tome su Biblia, téngala ahí a un lado de usted, si es posible, ábrala durante el transcurso de nuestra plática. Tome buen asiento y disfrute la palabra de Dios. Antes de iniciar el estudio de la Escritura, vamos a orar a nuestro Creador, inclinando nuestra cerviz y cerrando nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor omnipotente, por habernos permitido, Señor, la vida en este día y la oportunidad que ahora nos da, Señor, de compartir a través de estos medios tu palabra y alabanzas a tu nombre, oh Padre. Te damos gracias, Señor, por habernos acercado a ti a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús y que a través de él, Señor, ahora te podemos llamar Padre nuestro. Y así con esa confianza, oh Señor, y después de darte gracias, te suplicamos que seas con nosotros en este momento, que nos des la sabiduría y la inteligencia y abras nuestras mentes y nuestros corazones para que al leer la Escritura, al escuchar, Señor, el sermón de este día, tú, Señor, plantes en nuestro corazón las semillas, Señor, del Evangelio en nuestras almas. Padre, te suplicamos pues que seas con nosotros, nos abandonamos en tus manos, tú habla y haz, Señor, que tu siervo escuche. Por pedírtelo, Señor, y suplicártelo humildemente, en el nombre alto y sublime de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Hermanos, hermanas, ya estamos viviendo en el año 2020, ya estamos en el mes de mayo. Parece algo increíble cómo pasan los años. Yo recuerdo cuando era más joven me gustaba escuchar las canciones de Mercedes Sosa y la oía cantar, algunas de ellas muy hermosas, pero recuerdo una que era de Pablo Milanés, en la que ella cantaba y decía: el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor ya no lo reflejo como ayer. Es cierto, pasan los años, pero los recuerdos quedan en nuestra mente y también en nuestro corazón. Quedan en nuestras mentes y en nuestros corazones y de ellos aprendemos lecciones para ser mejores en nuestra vida. Yo todavía recuerdo muchas cosas de mi infancia. Recuerdo cuando estaba en primaria, en el glorioso Colegio Cantú Treviño. Recuerdo que cuando estaba en el año sexto, como todos los años, teníamos en esa ocasión una kermés. Teníamos un festival donde teníamos muchos juegos, muchas comidas y también muchas competencias. Recuerdo que en esa ocasión fui convencido por un amigo mío llamado Armando Zamora a que entrara a una competencia de carreras de velocidad. Increíblemente corrí como nunca lo había hecho y gané el primer lugar. Me sentía el corredor más veloz del mundo. Había hecho 100 metros en menos de 2 minutos. ¿Ha participado usted alguna vez en alguna carrera? ¿En alguna carrera de velocidad? ¿En alguna carrera de distancia? ¿En alguna carrera de relevos? ¿O en algún maratón? Sí, en algún maratón. El maratón es esa competencia o esa prueba deportiva de atletismo que consiste en correr a pie un recorrido de 42 kilómetros y 195 metros. ¿Por qué 195 metros después de los 42 kilómetros? No lo sé. Son aproximadamente 26 millas que el corredor que participa en el maratón tiene que correr. El maratón, pues, es entonces la competencia de resistencia que se caracteriza no solamente por su dureza, sino también por su longitud. Yo siempre quise correr un maratón. Y recuerdo que cuando era joven convencí a uno de mis amigos que practicásemos para participar en un maratón. Mi amigo Javier de la Garza y yo decidimos entrenar todos los días. Él pasaba por mi casa todas las mañanas, me hablaba y nos íbamos a correr. Él lo tomó en serio y cada día, todos los días, a las 5 de la mañana ya estaba chiflando enfrente de mi casa para que saliera y fuéramos a correr hasta la Casa Verde, un balneario que se encontraba varios kilómetros cerro arriba de mi casa. Yo, la verdad, después de una semana, ya no quería que él viniera en las mañanas, pero ahí estaba todos los días alentándome a salir y a correr. Y cuando yo me quejaba,
Recuerdo que él me decía, no hay peor lucha que la que no se hace. Este día, hermanos, quiero invitarlos a estudiar conmigo la Escritura y aprender de ella lo que nos dice acerca de nuestra caminata. ¿Sabía usted que fuimos invitados a una caminata, a una carrera, cuando aceptamos el Evangelio de Dios expresado a través de su Hijo Cristo Jesús? Si usted abre su Escritura y lee en el capítulo 12 del libro de Hebreos, en el versículo 1, vamos a encontrar algo que nos identifica o que nos habla de la carrera que tenemos nosotros como hijos de Dios. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos describe, nos da una lista larga de personajes que fueron héroes de la fe. Y después de que acaba de mencionar todos esos héroes, abre el capítulo 12 en el versículo 1 y dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso que nos rodea, dice, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Estamos siendo invitados a una carrera y debemos de dejar el peso del pecado para correr con paciencia esa carrera que ha sido puesta delante de nosotros. Hoy vamos a ver en la Escritura cómo Jehová, nuestro Dios, siempre ha invitado a caminar con él al hombre y a la mujer. Y vamos a ver cómo el humano no ha querido caminar con Dios, no ha querido participar de su invitación. Y cómo el pecado lo ha separado de esa convivencia o esa caminata con su Creador, con su Dios. Veremos también cómo después de haberse apartado el hombre de Dios, Dios levanta a su Mesías, a Cristo Jesús, para que a través de él podamos reconciliarnos con él, con Dios, y así estar cerca de él. Y veremos cómo ahora su Hijo también nos invita, así como lo hacía el Padre así como lo hacía su Padre y su Dios a caminar al hombre, así Jesús nos invita a caminar con él. Así es que en esta tarde nos invita a una caminata de fe. Nos invita a que participemos en una caminata de fe, en un maratón de fe. Hace algunos años yo recuerdo que mi esposa me recomendó un libro en inglés que ella había usado para dar algunas clases a los jóvenes en nuestra iglesia. El libro se titula If You Want to Walk on Water, You Got to Get Out of the Boat. Este libro está escrito por un hombre llamado John Ortberg. En español sería, si usted quiere caminar sobre el agua, usted tiene que salirse del barco. Y en ese libro aprendí que la Biblia, entre muchas otras cosas, es una lista de caminatas inolvidables. Ahí pues pude ver cómo Dios siempre ha querido una relación íntima, una convivencia personal con el hombre. En lo que vamos, y esto lo podemos ver desde el principio del tiempo, cuando Dios creó al mundo. Cuando Dios creó al hombre sobre la tierra, Él quería una convivencia con él como un padre amoroso desea la convivencia con sus hijos. Si vemos el libro del Génesis, que es el primer libro de la Escritura, ahí nos dice cómo Dios se paseaba libre y majestuosamente por el jardín del Edén. Y dice que en una ocasión Adán y Eva lo oyen que andaba caminando él por el jardín. Oyen la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire libre, dice Génesis en el capítulo 3, en el verso 8. Dios los buscaba. Dios deseaba convivir con ellos, deseaba caminar con ellos por el jardín. Pero el pecado hizo separación del hombre con Dios. En la Biblia vemos cómo usualmente Dios le pide al hombre que camine con él, que sea su compañero de camino. Y quiero que se imagine usted por un momento lo impresionante que haya sido para Adán y Eva, que Dios le pidiese que le acompañasen a caminar por el jardín del Edén. Allí caminando uno al lado del otro, el eterno caminando con el efímero, el todopoderoso caminando con el que es incapaz, el creador caminando con su creación. Quizás ellos habían caminado ya con Dios muchas otras veces por el jardín, pero esta vez en que había entrado ya el pecado en el corazón de ellos, ya no podían ser compañeros de Dios en esta caminata. ¡Qué lástima! Tuvieron una caminata con Dios que podía considerar muy corta.
En el Génesis capítulo 3, en el verso 9 y en el verso 10 nos dice: y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Lo buscaba para convivir con él, para caminar con él por el jardín. Y dice la escritura que el hombre respondió y dijo: oí tu voz en el huerto, oí cómo caminabas por él, dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios, hermanos, siempre busca y ha buscado la relación íntima, la relación personal con sus hijos, con sus criaturas. Ya bien Jesús lo dijo en una ocasión a la mujer samaritana, y esto está registrado en el libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 21 al 24, donde Jesús, conversando con aquella mujer, Jesús le dice a esta mujer: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores, dice, el Padre busca que le adoren. Dios es un Padre. De hecho, es nuestro Padre, el Padre Celestial, al que llamamos Abba Padre. Y la relación debe de existir. Yo tengo muy buenos recuerdos del compañerismo que tenía con mi padre carnal. Él y yo acostumbrábamos ir al centro de la ciudad de Monterrey y caminábamos por las calles de Monterrey. Y cuando caminábamos, conversábamos, intercambiábamos ideas. E íbamos caminando y nos sentábamos a bolearnos nuestros zapatos y seguíamos con la conversación. Íbamos al café y en todas estas actividades siempre estábamos conversando. Puedo decir que aprendí de mi padre muchas cosas en estas caminatas, en estos tiempos en que pasábamos juntos. Aprendí de él a amar los toros, la corrida de los toros, que a él le gustaban y que a mí llegaron a gustarme. El box, a él le gustaba ver los torneos de box y yo aprendí también a aprender este oficio. La fotografía, hablaba de la fotografía y del amor que le tenía, yo aprendía cada vez que él hablaba. Otros padres hablaban con sus hijos de fútbol o de cacería o de pesca, pero mi padre me hablaba de los toros, del box, de la fotografía y de su infancia. Igualmente, hermanos, como mi padre y yo buscábamos el compañerismo, creo que Dios, el creador de todas las cosas, busca una relación íntima con sus hijos. A Él no le gusta estar solo. A Dios no le gusta caminar solo, desea compañía, desea conversar con sus criaturas. Cuando yo salgo a ejercitar en las mañanas temprano, no me gusta ir solo. Normalmente lo hago con algunos de mis amigos. Carlos Sedano es uno de ellos, con el cual muy temprano a las 5 de la mañana nos vemos para caminar y para correr en el parque. Pues así, en la Biblia encontramos caminatas de Dios con el hombre. Pero quiero decirle que vea que hay caminatas en la Escritura que son cortas, como la de Adán y Eva con su Creador. Hay de mediano alcance, caminatas de mediano alcance, y hay caminatas largas o maratónicas que Dios hace con el hombre que Él invita a caminar. Yo veo que en la mayoría de las ocasiones Jehová Dios invita al hombre a caminar con Él en un maratón. Dios invita al hombre a caminatas maratónicas. Fíjese usted, por ejemplo, uno de los primeros hombres que caminó con Dios se llamaba Enoc. Y si usted ve la escritura en el capítulo 5 del libro del Génesis, versículos 22 y 24, ahí vamos a encontrar acerca de este hombre que se llamaba Enoc. Y si usted pone atención, dice la escritura ahí: y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. ¿Cuántos años? Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Dice: y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Era una caminata que Dios tenía con Enoc todos los días por 300 años. Una caminata donde había satisfacción entre Dios y aquella criatura, aquel hombre que se llamaba Enoc. Y dice que caminaban los dos y lo hicieron por 300 años, 109,500 días, lado a lado, Dios y este hombre. ¿Y sabe una cosa? A Dios le agradó tanto la compañía de Enoc
que después de 300 años nos dice la Escritura que Dios se lo llevó. Vivió 365 años, pero después de encarnar a Matusalem a los 65 años, por 300 años caminó con Dios y Dios se lo llevó, hermanos. ¡Qué hombre! ¡Qué caminata tan hermosa con su Creador! Pero no es el único. Noé también fue otro personaje que Dios escogió para caminar con él. Y lo escogió porque tenía ciertas características. Desde que Dios lo escogió para la construcción del arca hasta su muerte, Dios caminó con él. Fue una caminata maratónica. Dice la Escritura en el libro del Génesis, en el capítulo 6, en el verso 8 y 9, dice: empero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Y cuántos años? Decía que fue una carrera maratónica. Fueron 450 años. Cuando Dios escogió a Noé tenía 500 años y Noé, hermanos, murió de 950 años, dejándonos 450 años en que Dios, hermanos, en que Noé caminó con Dios. Abraham es otro personaje en el que Dios busca la compañía y camina con él. Desde que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, hasta que Abraham murió, dice la Escritura, hermanos, que caminaron juntos Dios y él. Abraham murió a los 175 años. Dios lo llamó cuando él tenía 75 años, lo que indica que la caminata de Abraham y Dios fueron de 100 años, hermanos, sobre la faz de la tierra, sobre la tierra que Dios le mostraba a Abraham para dársela por posesión. Esas son caminatas maratónicas, de muchos años, lado a lado del Creador. Dios más tarde invita a los israelitas, cuando estos habían ido hasta Egipto y después de varios años habían sido esclavos. Dice la Escritura que Dios va y los saca de Egipto y los invita a salir y a caminar por Él en sus caminos. Y después de salir de Egipto los lleva por el desierto, pero vemos en la Escritura, hermanos, cómo Israel no pudo caminar por Dios, ni siquiera 3 meses. Fíjese, cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva hasta el monte del Sinaí, son 53 días. Y después Moisés sube al monte y se tarda 40 días, dando un total de 93 días, son casi 3 meses. Y puedo decir que en estos 3 meses el pueblo de Israel no pudo caminar con Dios. Porque estando Moisés en el último día de los 40 con Dios arriba en el monte, dice el libro del Éxodo en el capítulo 32, en el verso 7 y 8, dice que entonces Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende porque tu pueblo... Fíjense cómo Jehová le dice a Moisés: tu pueblo, dice, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Éxodo 32, 8 dice: presto se han apartado del camino que yo les mandé. Presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Habían dejado el camino que Dios les había propuesto caminar con él. Habían dejado el camino que Dios les había indicado. Caminata, podía decir, corta o media. Acababan de pasar el mar en seco. Acababan de ver las maravillas de Dios en Egipto. Y así no pudieron ellos caminar con Dios ni siquiera 90 días después de que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, siempre hace separación del hombre de Dios. Dios es santo y el hombre, si es pecador, no puede caminar con él. Así como Adán y Eva fueron apartados de Dios por causa del pecado y no pudieron seguir las caminatas en el jardín del Edén, así como Israel dejó de caminar con Dios después de 3 meses, así como la humanidad se ha alejado de Dios por causa del pecado, ya no podemos caminar con Él. Dice el libro de Amós capítulo 3, verso 3, ¿andarán 2 juntos? ¿Andarán por el camino 2 juntos si no estuvieren en concierto o en acuerdo?
La respuesta es que no. Y si no estamos de acuerdo con Dios y si no tenemos los mismos caminos, hay apartamiento. Isaías capítulo 55 en el verso 8 y 9 nos indica la escritura aquí claramente en Isaías 55, 8 y 9. Cuando Dios se queja a través de Isaías al pueblo de Israel y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, andando a Dios por caminos separando el Dios y el hombre por caminos separados y por caminos distintos, Dios, hermanos, finalmente levanta a su Mesías, a Cristo Jesús, para que a través de él el hombre pudiera reconciliarse con su Dios y poder de nuevo caminar o convivir de nuevo con Dios. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo exactamente lo que su Padre hacía. Invita al hombre a caminar con él. Jesús llama a sus discípulos a caminar con él. Jesús se paseaba por la mar de Galilea. Y dice Mateo 4, 18 al 20, que paseándose por la mar de Galilea, dice que vio a dos hermanos, uno que se llamaba Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, que era su hermano. Y que estos echaban las redes, dice, a la mar, porque eran pescadores. Y Jesús les llama y les dice, venid en pos de mí, caminad conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos, dice la Escritura, dejando todas las redes, lo siguieron. Fue una caminata de fe, una caminata en la que ellos que tuvieron que creer en aquel que les llamaba y les invitaba a caminar con él. Más tarde, caminando todavía por la mar de Galilea, Jesús ve a otros dos discípulos y dice que pasando por ahí vio otros dos, en Mateo 4, 21 al 22, uno llamado Jacobo, hijo de Zebedeo, y otro Juan, que era su hermano. Y estaban ellos en el barco con Zebedeo, el padre de ellos, y remendaban las redes, y Jesús los llamó y les dijo, venid en pos de mí, caminad mi camino. Y ellos dejando luego el barco y dejando las redes y dejando a sus padres, dice que le siguieron. Vaya caminata de fe, dejarlo todo por seguir a su maestro. Pero quizás la caminata más inolvidable que podamos encontrar en la Escritura sea la que Pedro hizo un día, cuando saliendo del barco, caminó sobre las aguas en el mar de Galilea. Y no fue una caminata inolvidable para Pedro ni para nosotros por el hecho de que haya caminado, sino es inolvidable por dónde Pedro caminaba y con quién caminaba en aquella ocasión. No lo vamos a leer, pero está en el libro de Mateo, en el capítulo 14, del verso 22 al verso 33, donde se nos relata esta historia que es bien conocida de todos nosotros. Pues sucede que Jesús, después de oír de la muerte de Juan el Bautista, que era su primo, dice que Jesús oye las noticias y se entristece y él se quiere alejar de todos y alejar de la ciudad para poder consolarse y llorar por la pérdida de su primo. Y dice que se va a un lugar que está desierto para buscar quizás consuelo en aquel lugar, orar a Dios quizás. Pero dice que la gente, hermanos, de la ciudad no lo deja, sino que salen tras él y lo van persiguiendo, hermanos, y entonces Jesús se tiene que parar y dice la Escritura que les predica todo aquel día y sana a muchos enfermos, y ya entrada la tarde tenían hambre, y dice que Jesús en esa ocasión alimenta a como 5,000 hombres con 5 panes y con 2 peces. Después de este día tan extenso, Jesús estaba cansado y manda a sus discípulos que entren a un barco que estaba por ahí y les dice, súbanse al barco, vayan al otro lado del lago o de la mar. Dice, entre tanto que yo despido a todos los que están aquí con nosotros. Los discípulos se suben al barco y se van, y Jesús se va de nuevo al monte a orar por un largo tiempo. Y ya muy tarde, quizás en la madrugada, decide ir a alcanzar a sus discípulos que estaban en el barco en la mar.
Mientras tanto que Jesús decide estas cosas, los discípulos se encontraban en medio del lago y dice que las condiciones no eran muy buenas para ellos porque Mateo nos describe que el barco era atormentado de las ondas porque el viento era contrario. Eran quizás las 3 o las 4 de la mañana cuando Jesús en la cuarta vela de la noche empieza a caminar hacia ellos, hermanos, andando sobre la mar. Recordemos que los romanos dividían la noche en 4 velas, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana y de 3 a 6 de la mañana. Y en la cuarta vela, como a las 3, 4 de la tarde, a 4 de la mañana, de la madrugada, Jesús camina sobre el agua hacia el bote donde estaban sus discípulos. Los discípulos lo ven o ven a alguien que viene acercando, caminando sobre el agua, y dice la Escritura que creen que es un fantasma y empiezan a gritar angustiados como gritan los que son miedosos, pues estaban asustados. Jesús les dice: tengan confianza, no tengan miedo. Yo soy Jesús que viene a ustedes. Pero lo interesante es lo que pasa inmediatamente después. Pedro, el intrépido, el que lo conocemos como el valiente, le dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús, hermanos, le dice a Pedro: ven. Pedro estaba a punto de convertirse en un hombre que podía caminar sobre el agua, algo que es completamente en contra de la naturaleza. ¿Cómo es que un cuerpo como el mío de 190 libras me pueda yo caminar sobre el agua? El agua no me puede sostener, me hundiría. Es una cosa natural. Pero Pedro sería el primer hombre que se convertiría, hermanos, después de Jesús, de caminar sobre el agua. Esa fue una verdadera caminata de fe. Una caminata que estaba siendo Pedro invitado por el Señor a caminar. Una caminata imposible para el hombre, pero posible, hermanos, por Dios y con Dios. Dice Lucas capítulo 18 en el verso 27, lo que es imposible con los hombres, posible es para Dios. Solo Dios podía hacer a través de Jesús que Pedro caminara sobre el agua. Y al igual que Pedro, hermanos, Dios a través de su Hijo Jesús nos invita hoy a caminar con Él, a acompañarle en esa caminata que Él desea tener con nosotros. Esta invitación es hecha no solamente a mí, sino a todos los hombres a través de todos los tiempos. La invitación de caminar a su lado, de no escondernos, de salir a su encuentro cuando Él nos llama. Es para cualquiera, dice la Escritura. En Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda del camino y tenga vida eterna. Esa invitación todavía existe. Esa invitación, sin embargo, demanda que nosotros tengamos fe en Dios y fe en su Mesías, y que en fe salgamos de nuestros barcos y caminemos como sobre el agua, como Pedro lo hizo en aquella ocasión. Notemos cómo Pedro, hermanos, cuando ve a Jesús caminar sobre la agua y quiere él salir también a hacerlo, se asegura de quién es y era su maestro, y le dice: Señor, si tú eres, si eres tú en realidad Jesús, mi maestro, di que yo vaya a ti. Y dice la Escritura, hermanos, que lo hizo así. Ahí Pedro quería ver que no era un charlatán, sino que era Jesús. Y Jesús le dice: ven. Si Pedro no hubiera esperado, si Pedro se hubiera precipitado como siempre lo hacía y se hubiera bajado del barco a caminar sobre la mar sin que Jesús antes lo hubiese invitado, no hubiese caminado, hubiera sido un desastre, hubiese nunca caminado sobre el agua. Pero se aseguró: si eres quien dices que eres, entonces manda que yo vaya a ti. Y Pedro tuvo que salir del barco por sí mismo, en la fe que él tenía, en la fe en aquel que le hablaba y lo invitaba a caminar sobre el agua. Eso es lo más difícil, hermanos. Oímos hoy a Dios que nos invita y nos dice: ven. Oímos hoy a su Hijo con esa invitación que nos dice: ven y sígueme. Pero tenemos a veces miedo de dejar la seguridad de nuestras vidas, de dejar la seguridad de nuestras familias, de dejar la seguridad de nuestro trabajo, de nuestra barca, y no queremos salir de esa barca para seguir a Jesús. Seguidme, le dijo Dios a Leví o a Mateo, y dice: y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, igualmente, hermanos, sentado en un banco de los públicos tributos, y dice que cuando oyó la voz del Señor se levantó y le siguió. Esa fe se necesita para seguir al Maestro y aceptar su invitación.
Todos sabemos la historia de aquel hombre que en una ocasión manejando un tráiler de 18 llantas, 18-wheeler, dice que iba por una carretera y se voltea y cae por un barranco y queda en medio del barranco colgando en la oscuridad de una rama. Y ahí estaba en silencio, no sabía qué hacer, estaba completamente oscuro y empieza a implorar y a gritar hacia arriba, hay alguien que pueda ayudarme. Pasan varias horas y sigue llorando y dice, Señor, ayúdame, y sigue gritando, hay alguien que pueda ayudarme, y se oye la voz del cielo que le dice, ¿qué quieres? Y dice, quiero ser salvo. Y dice, suéltate solamente, deja ir la rama. Aquel hombre oyó lo que Dios le decía, o lo que aquella voz le decía desde arriba del barranco, pero no lo hizo. Siguió aferrado a agarrarse de aquella rama, y así murió, y al encontrarlo el siguiente día en la mañana, vieron que estaba completamente amarrado a aquella rama, que estaba solamente a 3 pies del fondo del precipicio. Es difícil, hermanos, a veces confiar y tener fe y bajarnos del barco en que estamos. Es difícil, hermanos, como es difícil tirarse en un avión. Yo recuerdo hace algún tiempo, en una ocasión, cuando en mi trabajo me hizo que agarrara una avioneta pequeña sobre el desierto de Nevada, cerca de Las Vegas. Y al ir en aquel avión pequeño, empezó a haber mucha turbulencia y el aviador sacó 3 paracaídas, uno para él y uno para mí, uno para un compañero que iba, y dijo, pónganse el paracaídas y si hay necesidad, nos tendremos que tirar del avión. Yo lo vi a los ojos y le dije, yo no me tiro. Si hay dificultades, me voy a poner el paracaídas, pero tú me tienes que aventar porque yo no me puedo soltar del avión. Es difícil a veces soltarse. Es a veces difícil dejar el avión. Es a veces difícil bajarse del barco de la seguridad, de la comodidad del hogar, del trabajo, de alguna relación, negándolo todo, hermanos, para seguir al Hijo de Dios. No es nada fácil. Solo teniendo la suficiente fe se puede hacer eso. Por eso Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si deseamos seguir a Jesús, hermanos, debemos de dejar el barco. Debemos de dejar la seguridad de nuestra tierra, del calor del hogar y la felicidad de las amistades o el amor al pecado. Yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿cuál es su barco? ¿Qué es lo que le impide a usted seguir a Cristo Jesús? ¿De dónde no se puede usted bajar para obedecer el mandato que Jesús le hace en esa invitación de seguirle y caminar con Él sobre las aguas? ¿Cómo caminar con Dios? ¿Cómo caminar con su Hijo Jesús? ¿Cómo tener esa relación íntima con Dios y con su Hijo amado? Caminar significa también convivencia. A través de la oración yo pienso que es cuando nosotros podemos convivir con Dios y con su Hijo. A través del tiempo que pasamos a solas en oración con Dios, le buscamos y estamos nosotros, hermanos, encontrando ese momento adecuado para caminar con Él. Debemos de hacer justicia y misericordia y tener humildad, y eso nos garantizará que Dios, hermanos, caminará con nosotros. Dice el libro de Malaquías en el capítulo 6, 6 y 8, si usted ve su escritura, ahí en el libro de Malaquías capítulo 6, 6 y 8, donde la escritura nos dice ahí, que ¿con qué prevendré, dice la Escritura, con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Pregunta. Oh hombre, nos da la respuesta en el verso 8, que dice, Él te ha declarado que sea lo bueno y que te pide de ti Jehová. Solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Allí encontramos la clave para andar con nuestro Dios. Hacer juicio, amar misericordia y humillarnos para andar con nuestro Dios. A través de la fe, a través de la creencia de Jesús como el Mesías de Dios, el Cristo que ahora nos llama a seguir el buen camino, nosotros también podemos hacerlo cuando lo hacemos de corazón. Para seguir nosotros, hermanos, debemos de salir del barco. Debemos de dejar todo lo que nos da seguridad
y poner solamente los ojos en Jesús, que nos invita a caminar con Él. Así como Pedro caminó sobre el agua, dice la Escritura, dio un paso, dos, o dio varios pasos, no sé cuánto caminó, pero dice que iba caminando por el agua, pero dice que cuando vio las olas que empezaban a moverse y el viento que empezaba a soplar, dice que quitó sus ojos del maestro y empezó, hermanos, a hundirse, y Jesús lo tiene que sacar y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En Hebreos capítulo 2, en el verso 1 y 2, después de que el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 11 nos da una larga lista de hombres y mujeres que por su fe son llamados los héroes de la fe, después de que hace esa mención de todos esos hombres y mujeres, llega al capítulo 12 y abre el capítulo 12 en el versículo 1, donde dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y dice el verso 2, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, dice, y sentándose a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios invita al hombre a andar con él. Dios hoy nos habla quizás directamente, quizás nos habla a través de su Mesías, quizás nos habla a través de las Escrituras, o quizás nos habla a través de algún sermón, y nos invita a caminar con Él, nos invita a tener comunión con Él y con su Hijo, siempre con la invitación de que dejemos la comodidad de nuestros barcos y nos decidamos a movernos hacia Él y a través de Él y a través de Cristo Jesús hacia Él. El escritor de la primera carta de Juan nos dice en Juan capítulo 1 en el verso 3, primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto, decía el escritor de este libro, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también, dice, tengáis vosotros comunión con nosotros, y nuestra comunión, dice ahí la Escritura, verdaderamente es con el Padre y también dice con su Hijo Cristo Jesús. O sea que también ellos, el escritor dice que él y los que le rodeaban, dice que ellos nos invitan a que tengamos comunión con ellos, porque la comunión de ellos es verdaderamente con el Padre y también con el Hijo. Recordemos que si queremos caminar sobre el agua, debemos de salir del bote. Debemos dejar la comunidad de nuestros sillones, de nuestras bancas en nuestra iglesia y caminar la caminata de fe, el maratón que Dios nos invita a caminar con Él. Tengamos fe y oigamos el mandato de Cristo y salgamos del barco. Por muy difícil que parezca la situación por la que estamos atravesando, por muy difícil que sea dejar las malas compañías o amistades que tenemos, por muy difícil que sea dejar o cambiar del trabajo que tenemos porque no nos deja guardar el sábado, confiemos, hermanos, en Él, porque Él nos llama a salir de esa comodidad y caminar sobre el agua, hacer lo imposible. Necesitamos dejar nuestros barcos si deseamos hacer, hermanos, lo imposible. Jesús es el maestro y Pedro era el discípulo, y estoy seguro cuando Jesús lo veía a caminar a Pedro hacia él sobre el agua, Jesús, hermanos, de seguro se alegraba. Alegremos a Cristo Jesús cuando Él nos vea caminar sobre el agua. ¿Tiene usted miedo? Confíe. Recuerde que había 11 discípulos que estaban en el barco que no lo dejaron cuando Jesús se presentó a ellos a la mitad de la noche. Nunca dejaron el barco. Nunca su fe, hermanos, fue probada. Nunca podemos decir que les faltó la fe, porque quizás no la tenían. Ellos nunca dejaron el barco, nunca se hundieron, pero ¿sabe qué? Tampoco nunca supieron qué es caminar sobre el agua. Quizá usted no quiera dejar su barca, quizá usted no quiera salir al encuentro de Jesús. Pedro, hermanos, falló, pero al menos él lo intentó. Los otros 11 fueron perdedores porque ellos ni siquiera lo intentaron. Solo Pedro experimentó caminar sobre el agua, hacer lo imposible y ser rescatado por su Mesías. La más grande derrota, hermanos, el más grande fracaso no es que nos hundamos en el agua. El más grande fracaso y la más grande derrota es que nunca hayamos nosotros dejado el barco y hayamos salido a caminar con Jesús sobre las aguas. Estamos en una carrera.
corrámosla de tal forma, hermanos, que obtengamos el premio y el galardón. ¿O no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, decía Pablo, el escritor de 1 Corintios capítulo 9, verso 24 en adelante. Dice, de esta manera corro. Dice, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo predicado a otros, venga yo mismo a ser reprobado. Hermanos, Dios nos invita a caminar con Él. Hermanos, Jesús, su Hijo, también nos invita a caminar con Él. Tanto Dios como su Hijo buscan una intimidad con el hombre y tener esa comunión en una caminata que quizás, hermanos, sea maratónica. ¿Está usted listo para aceptar esa invitación? ¿Está dispuesto usted a dejar la comodidad de su barco y en fe salir para hacer lo que es imposible? Sí, lo que es imposible, caminar sobre el agua. Ojalá y no descuidemos esa invitación. Ojalá y que no dejemos de oír la invitación que Dios nos hace. Dios nos está llamando a través de su Hijo. No nos escondamos, salgamos al llamado y caminemos eternamente con Dios y también con su Cristo. Pablo terminó su carrera confiando que recibiría el galardón. Usted y yo, igualmente que Pablo, confiemos que vamos a recibir ese galardón de la vida. Y digamos como él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que caminaron en fe, a todos los que caminaron en lo imposible, a todos los que oyeron el llamado del Padre y del Hijo. Y así, hermanos, nosotros también terminemos nuestra carrera. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para tener conocimiento de Él, hermanos. Dios bendiga su palabra. Paz a vos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este momento, por habernos permitido, Señor, citar algunos pasajes de la Escritura y considerar, Señor, la invitación que tanto tú como tu Hijo nos hacen, de salir, Señor, del barco y caminar, Señor, la caminata de fe. Padre, sabemos que en el tiempo futuro, cuando tú nos llames, Señor, saldremos y reinaremos contigo y tu Cristo, Señor, para siempre jamás. Y esa será una caminata eterna, oh Padre. Permítenos, oh Padre, que caminemos pues con fe en esta vida y que podamos, Señor, alcanzar ese premio que está preparado para nosotros. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Bendice, Señor, las familias, cada una de ellas en sus hogares. Protégenos de esta virus, Señor, que anda por todos los lugares. Y sé con nosotros, Padre. No nos dejes, nos abandonamos en tus manos y te pedimos que pronto nos dé la oportunidad de que como hermanos nos reunamos de nuevo en nuestro templo. Por suplicártelo e implorártelo humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga. Eres exaltado.
imposibles y ni